Buenos días, hoy vamos a hablar de congruencias. En esta sección vamos a aprender cómo comparar los restos de dos enteros una vez se haya hecho la división. Y esa forma de comparar los restos de dos enteros pues la vamos a llamar congruencias. Y estas congruencias van a ser útiles en nuestra noción de aritmética modular. Ok, entonces eh, vamos a arrancar con dos enteros y vamos a decir que esos dos enteros, otra vez tenemos dos enteros A y B, y vamos a decir que son congruentes, módulo 5, que vamos a hablar un poco, congruentes, módulo 5, si al dividirlos por 5, A y B son congruentes, módulo 5, si al dividirlos por 5 tienen el mismo resto. Tienen el mismo resto. Residuo, ¿no? Resto o residuo. Entonces, por ejemplo, 7 y 22, verifiquemos si son congruentes, módulo 5. Pero nos podemos preguntar eso. ¿Son congruentes? Módulo 5. Entonces, a ver, yo puedo coger el 7. De hecho, yo puedo coger la línea recta acá y partir esto con un cero arbitrario acá en unidades de 5. 0, 2, 4, 5, 5, 2, 4, 5, 10, 2, 4, 5, 15 y 2, 4, 5, 20. Bueno, entonces yo puedo ver, recuerda la división. Entonces, ¿qué significa encontrar el 7? Encontrar el 7 significa, cuando yo divido por 7, pues tengo un salto. Y para completar el 7, dos saltos de estos. Para completar el 22, yo tengo un salto, dos saltos, tres saltos, cuatro saltos y dos de estos, ¿no? 1, 21 y 22. Listo, entonces, ¿qué hace la congruencia? La congruencia compara estos restos que están acá con estos restos que están acá. Los hace verificar si son lo mismo. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que 7 y 22 son congruentes, ya que los restos de la división por 5 son en ambos casos 2. 7 y 22 son congruentes, ya que los restos, los residuos, en ambos casos son 2. Es 2. En ambas divisiones por 5 son 2. Listo. Ok. Aquí se puede observar que básicamente pues esos residuos son de la misma naturaleza. Otro ejemplo, son iguales, son el mismo. Entonces, por ejemplo, tomemos los enteros menos 12 y 6. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos menos 12 y 6, menos 12, nosotros aprendimos el algoritmo de división, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir, la pregunta es si son congruentes, módulo 5. Entonces, en el algoritmo de la división yo ya sé que el 5, perdón, el 6, que es uno de los números,
se puede escribir como 5 veces 1 más un residuo que es positivo, y en este caso el residuo es 1. Mientras que menos 12 se puede escribir como menos 3 veces 5, que es menos 15, y salto 3 unidades hacia adelante. Entonces, en este caso, 1 y 3 serían los equivalentes a estos saltos que estábamos viendo acá. Y lo que observamos es que efectivamente no son congruentes módulo 5, ya que en un caso yo tengo que avanzar un paso más allá del múltiplo de 5 y en otro caso tengo que avanzar 3 pasos más allá del múltiplo de 5. Entonces la respuesta a esta pregunta es que no son congruentes, ya que los residuos son diferentes. Cuando divido entre 5. Listo. Ok, según esto podemos construir la definición de congruencia. Entonces, sea n un entero positivo, vamos a hacerla más formal. Sea n un entero positivo. Los enteros a y b son congruentes módulo n. Si ellos tienen el mismo resto, una vez se divida por n. Si tienen el mismo residuo, una vez se divide por n. Si es así, entonces se puede escribir que A es congruente con B módulo n. Y a esta afirmación se le conoce como congruencia. Muy bien. Entonces, más ejemplos. Por ejemplo, 19 es congruente con 12 módulo 7. ¿Por qué? Porque 19 lo puedo escribir como 7 por 2 más un residuo que es positivo, que es 5. Y 12 lo puedo escribir como 7 por un múltiplo de 7 más 5. Y en este caso los residuos coinciden, y como los residuos coinciden, cuando yo divido entre 5, pues yo puedo decir que son congruentes. Ok. Otro ejemplo es, no sé, menos 8 es congruente con 10 módulo 6. ¿Por qué? Porque 10 lo puedo escribir como 6 por una escala de 6 más un residuo que es 2, y 8 menos 8 lo podría escribir como, espere, 6 más 2 de ninguna manera es 10. 6 más 2, 6 más 4, el residuo sería 4. Y en el caso de menos 8 yo puedo escribir esto como, veamos esto un poco mejor, menos 8 lo puedo escribir como 6 por menos 2 menos 12, y cuando me adelanto 4
pues tendría el 8. Y en este caso los residuos son iguales. Entonces, aquí simplemente recordar que en este caso tenemos que multiplicar por un entero que es positivo. Entonces vamos a parar en la parte de atrás de la recta real a la izquierda del 0 y siempre vamos a considerar residuos que son positivos. ¿Listo? Okay. Entonces, ok, listo. Podemos preguntarnos cosas como si A es congruente con 0 módulo n. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿será que el 10 es congruente con el 0 módulo 5? A ver, yo puedo siempre escribir el 10 como el 10 lo puedo escribir como 5 por 2 más un resto que es 0. Listo. Más un resto que es 0. Otra forma de decir, bueno, puedo escribir el 0 como el 0 por 5 más 0. Aquí tengo dos restos que son 0. Y si el resto es 0, esto implica que 10 es divisible por 2. Entonces cuando yo escriba esto de acá, es otra manera de decir que A es divisible por n. ¿Listo? Entonces lo que estoy escribiendo acá es A tiene un resto de 0 en la división por n. A tiene resto o residuo de 0 cuando lo divido por n. Que es lo mismo que decir que A es divisible por n. Que es igual a decir que A es divisible por n. Entonces, por ejemplo, ya tenemos un ejemplo ahí, pero yo puedo decir cosas como que 24 es congruente con 0 módulo 6. Y eso es una forma diferente de escribir que 24 es divisible por 6. Muy bien. Simplemente una nota, cuando yo hablo de congruencia, ya lo habíamos discutido en algún momento, que congruencia es como que se parecen o que están en acuerdo con. Ok. Muy bien. ¿Cómo verificar si dos números son congruentes módulo otro número? Entonces, para verificar, si A es congruente con B módulo n, pues se puede hacer, se puede verificar que A y B son congruentes módulo n, es decir, yo puedo utilizar la definición de congruencia, los divido por n, busco el residuo
Y si los residuos son iguales, pues son congruentes. Divido cada uno de los números por n. O también puedo hacer lo siguiente. A menos B es divisible por n. Porque la segunda, ¿no? Supongamos que A y B son congruentes. Entonces A es congruente con B módulo n. Entonces yo puedo escribir A como n por un caso 1 más un residuo. Y B la puedo escribir como n por un K sub 2 más otro residuo. ¿Listo? Entonces, si yo resto estas dos ecuaciones, me quedarían A menos B igual a K sub 1 por n más K sub menos, perdón, lo estoy restando, ¿no? Menos K sub 2 por n más R menos R que se van. Y querría decir que A menos B se puede escribir como K sub 1 menos K sub 2 por n. Eso querría decir que A menos B se puede escribir como algún K prima por n. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que A menos B es divisible por n. Entonces esas dos sentencias serían equivalentes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo usar eso? Por ejemplo, preguntémonos si 27 es congruente con 12 módulo 5. Entonces, ¿qué es 27 menos 12? Pues daría 15. Y 15 es divisible por 5. Entonces, de ahí se tiene que si son congruentes. ¿Listo? Entonces calculo aquí la diferencia y verifico que sea un múltiplo de n. Pero, por ejemplo, verifiquemos si 9, preguntémonos si 9 y menos 4 son congruentes con el módulo 7. Esto se tendrá. Entonces hacemos 9 menos menos 4 a menos b. Esto es igual a 13, pero 13 no es múltiplo de 5, entonces no son congruentes. Muy bien. Ok. La única nota acá es que en este caso vamos a asumir que A es mayor que B. Pues no importa. Otra forma para verificar si los números son congruentes. Ok, no pasa nada. Es la siguiente. Ya lo teníamos de acá, ¿no? Son congruentes si A menos B es... Si A menos B se puede escribir como un K por N. ¿Listo? Si tengo esto, yo puedo escribir la congruencia como una ecuación. ¿Por qué? La congruencia A es congruente con B módulo N es equivalente a la sentencia. Es equivalente a escribir que existe un K tal que A es igual a B más N por K. ¿Listo? Entonces, esto es importante porque cuando yo escribo esto de acá,
yo estoy escribiendo también una ecuación de este tipo. Si esto es congruente, existe un k que cumple con esta ecuación. Como acá, ¿no? Existe este k que cumple con esta ecuación. Entonces, cuando yo escriba la congruencia, en últimas estoy definiendo una ecuación. Entonces, por ejemplo, 7 es congruente con 22 módulo 5. ¿Por qué? Porque 7 menos 22 menos 22 de 2 sería menos 22 sería menos 15, y menos 15 es múltiplo de 5, ¿cierto? Pero afirmar esto es equivalente a decir que 7, voy a escribir esta ecuación, 7 es igual a 22 más 5 por k. Muy bien, entonces en este caso existe un k, este k de acá sería ¿cuál? Menos 3, que satisface esta ecuación. Y la congruencia, tal como la definimos, podemos caracterizarla con algunas propiedades básicas. Entonces, algunas propiedades de la congruencia. Entonces, por ejemplo, A es congruente con A módulo n. ¿Por qué podemos tener eso? ¿Qué significa esto? Usando, por ejemplo, de arriba, quiere decir que existe un A, tal que se puede escribir esto como A más un K veces n. ¿Esto es cierto? Si existe un K entero que satisfaga esta ecuación, esto es cierto. ¿Qué K podemos usar? 0. Listo. Entonces, la segunda, si A es congruente con B, son propiedades, ¿no? Módulo n. Entonces, B es congruente con A módulo n. Listo, entonces la segunda propiedad nos dice que simplemente podemos cambiar la definición de congruencia. Perdón, tenemos que cambiar la definición de congruencia. No cambiar la definición, sino cambiar el orden en la congruencia. Entonces nosotros sabemos que si escribimos esto de esta manera, perdón, esto de esta manera, es equivalente a escribirla de esta manera. Veamos por qué. Porque si yo escribo, si lo puedo escribir de esta manera, quiere decir que yo puedo escribir esta ecuación como A igual a B más K veces un n. Pero si yo la escribo así, yo puedo escribir esta ecuación de acá simplemente dejando el B a este lado. Yo puedo escribir esto como A menos K por n. Entonces, en este caso, el rol de K es menos K. Entonces, P la podría escribir como A menos o más un K' por n, siendo K' menos n. Y si tengo esto de acá, yo puedo escribir que son congruentes. ¿Listo? Si existe un K entero, en esta de acá selecciono menos K y puedo decir que son congruentes. Y escribirla de esta manera. La tercera propiedad sería que si A es congruente con B módulo n y B es congruente con C módulo n, entonces A es congruente con C módulo n. Listo, entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está hablando como de cierta noción de transitividad. ¿Y por qué la podemos tener? A ver. Tener esto de acá significa que A lo puedo escribir como K sub 1 veces n con un resto R. Y que
B lo puedo escribir como B lo puedo escribir como un K sub 2 N por un K sub 2 y con el mismo resto. Eso es lo que significa escribir esto de ahí. Por otro lado, escribir esto de acá significa que B lo puedo escribir como un K sub 3 por N más un resto. Y C lo puedo escribir como un K sub 3, K sub 4, perdón, por N más otro resto. Entonces, si tengo estas dos cosas es porque todo esto se tiene. ¿Listo? Y si todo esto se tiene, en particular se tiene esto de acá y esto de acá. Y si se tiene esto de ahí, es porque A es congruente con C módulo E. ¿Listo? Entonces, esta propiedad de acá, sobre esa noción de congruencia, está estableciendo algo que es la reflexividad, ¿no? La congruencia es reflexiva porque yo soy congruente con sí mismo, yo soy congruente consigo mismo. Entonces la 1 es la reflexividad. La 2 nos está hablando de que la congruencia es simétrica. Y la 3 nos está diciendo que es transitiva. Entonces, los números pueden ser o no congruentes. Eso está establecido bajo un módulo n, está estableciendo una noción de una relación, y esa relación puede ser reflexiva, simétrica, o es reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Listo? Entonces, ok, eso nos lleva a que podamos coger los enteros y meterlos en bolsitas. Entonces vamos a hablar de las clases de residuos. Bueno, entonces recordemos que, a ver, por ejemplo, estudiemos cómo se comportan los enteros, o cómo son los enteros cuando nosotros estudiamos sus congruencias, módulo 2. Entonces, ¿cómo son las congruencias de los enteros, módulo 2? Las congruencias de todos los enteros cuando hacemos módulo 2. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, algunos son congruentes a 2, otros no son congruentes a 2. Entonces, los números que son congruentes a 2, ¿cómo se llaman? Los números que son congruentes entre sí módulo 2. Entonces, por ejemplo, no son congruentes entre sí, no, son congruentes A1, A1, módulo 2. ¿Cuáles son? Entonces estamos preguntando por todos los números en los enteros, pues todos los números A que son congruentes a 1, módulo 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, A menos 1 se puede escribir como un K por 2. Y esos números serían los números O
Otra forma de escribirlo sería A es igual a 1 más 2 por K. Estos números de acá serían los números impares, ¿cierto? Todos los números que se puedan escribir así para algún K particular serían los impares. ¿Y cuáles son los números que son congruentes con 0 módulo 2? Siguiendo el mismo razonamiento, serían todos los números que se pueden escribir como 0 más 2K, es decir, que se pueden escribir como 2K. Serían los pares. ¿Listo? Entonces, lo que hicimos acá fue coger todos los enteros y meterlos en dos bolsas, las bolsas de pares o impares. ¿Listo? Ok, y esa idea de poder coger los enteros o conjunto los enteros y llevarlos a bolsas diferentes, pues es una idea importante. ¿Listo? Entonces, dado un entero A, la colección de todos los enteros congruentes a módulo n es conocida como la clase de residuo. La clase residuo. O la clase congruencia. O la clase congruencia de A módulo n. Entonces, yo escojo un A y un n, y todos los que sean congruentes con ese A módulo n me van a definir una bolsita en los números enteros, y esa vamos a llamar la clase congruencia de A módulo n. Listo, entonces, por ejemplo, ¿qué números estarían en la clase de congruencia de 1 módulo 3? En la clase congruencia, en la clase de congruencia de 1 módulo 3. Entonces, pues estarían todos los números que sean congruentes con 1 módulo 3. Es decir, todos los números que se pueden escribir de la forma 1 más K por 3. Entonces, por ejemplo, en esa clase estaría si K es igual a 0, estaría el 1. Si K es igual a 1, estaría el 4, estaría el 7. Pero si K es igual a menos 1, me quedaría menos 3 más 1 menos 2. Si K es igual a menos 2, menos 6 más 1 menos 5, etc. ¿Listo? Muy bien. Entonces, antes habíamos visto cuando revisamos el teorema de la división que cuando usted divide un entero A, cuando se divide un entero A por un positivo R, por un número positivo R, N, perdón, el residuo satisface que el residuo es mayor que 0, mayor o igual que 0, perdón, y estrictamente menor que n. Es decir, R es uno de los números, como son todos los estrictamente menores que n, uno de los números, o puede ser 0 o 1 hasta n menos 1. Dado que A y R tienen el mismo residuo,
¿Por qué? Porque yo después de hacer la división, pues ese es el pedacito que me queda, ¿no? Y el residuo de dividir R entre N, pues es el mismo R, dado que A y R tienen el mismo residuo, que es R, una vez se divide por, o cuando se divide por N, ¿se sigue qué? A debe ser congruente con R módulo N. ¿Listo? Y este R, que queda del resto de la división, se conoce como el residuo mínimo de A módulo N. El R es conocido como el residuo mínimo de A módulo N. Ya que es el número más pequeñito, mayor o igual a 0, en la clase de residuo de A módulo N. Ya que es el número positivo o mayor o igual que 0, más pequeño en la clase de residuo de A módulo N. De la cual ya acabamos de hablar, ¿no? La clase de residuos de A módulo N. Entonces, recuerden que yo aquí acabamos de definir qué era esa clase de residuos. La clase de residuos es esa bolsa donde metemos todos los números que son congruentes con A módulo N. Y de esos existe uno que es el mayor, que es mayor o igual a 0 y el más pequeño. En este caso, por ejemplo, es 1. Y ese 1 lo vamos a conocer como el residuo mínimo. ¿Listo? Entonces, los residuos mínimos de A, aquí una definición, los residuos, dejémoslo en rojo, o el residuo mínimo de A módulo N es el residuo R que se obtiene al dividir A por N. Ese R es un número que puede ser o 0 o 1 o en general hasta n-1 y satisface que A es congruente con R módulo N. ¿Listo? Entonces, ok. Entonces, por ejemplo, encontremos el residuo mínimo de... ¿Cuál es el residuo mínimo? De 33 módulo 7. Entonces, utilizando el algoritmo de división, yo puedo escribir 33 como un múltiplo de 7 y sumarle algo. Por ejemplo, 33 por menos 5, menos 35. Acá más... Le tengo que sumar un 2. Y este 2 está dentro de la clase de congruencias de 33 módulo 7. Y es el número positivo más pequeño
que está dentro de esa clase de congruencias. Entonces ese es mi residuo mínimo. Listo, dejémoslo por acá. Muchísimas gracias.